¿Sí te parece bien, Isra? Sí, está bien, Juanes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y les platico por qué me llamó la atención este tema. Ok, les voy a platicar por qué. Por eso, sí, pero ¿Ya se está compartiendo la pantalla? sí, sí se ve, Juanes. Ok, Claro, es como bueno, primero que nada decirles que esta película está basada en un libro. Ahí les puse el librito. Yo la verdad no he leído el libro, sin embargo vi la película. ¿Por qué la vi? Porque en alguna ocasión andaba yo en la calle y la vi y dije, es romper el círculo. Como que me pareció que era cerrar ciclos, pero yo dije, bueno, no dice más, no decía nada de la trama y me pareció interesante verla. Cuando la empecé a ver, me di cuenta que el punto fundamental o el foco de atención, pues era la violencia, ¿no? Identificar esas banderas rojas. Y en el libro, en la parte de atrás del libro, dice, y por más difícil que sea romper este patrón, es necesario antes de que el patrón nos rompa a nosotros. ¿Qué significa esa frase para ustedes? la ceniza, Quien quiera, ¿eh? Y poquito por no más creo difícil que sea romper este patrón, es necesario antes que el patrón nos rompa a nosotros. que aprietan los dedos. Pues sería terminar con las consecuencias que entonces mañana te la Que la llevan ya, violencia tiene ya Ujú. incluso ya la tiene, Para nosotros sí, como personas, podría ajá, ser, porque si se continúa con nuestras acciones, pues el principal, la persona que más sí, se puede ver afectada somos nosotros mismos. Ok, y bueno, también los que nos rodean. Cierto, cierto. ¿Tú qué opinas, César? A mí me hace como más, bueno, a mí me hace como un ruido en el área de lo que, digamos, para nosotros se nos hace como muy normalizado, algo que hemos ya normalizado, pero Ajá, que a final de cuentas es algo que no nos impide, por ejemplo, relacionarnos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un patrón sea de que quizás, bueno, lo voy a explicar así como lo entiendo, que por ajá, ejemplo a través de mi linaje, de mis antepasados, de mis ancestros, por ejemplo, sé de que mi abuelita fue una mujer que quizá fue sumisa, que se dejaba, no sé, golpear, humillar, ujú, ujú, y por ejemplo, no, digamos, son ejemplos que mi mamá los repitió. Entonces, como que de generación en generación se repiten ciertos patrones y que tiene que llegar un momento en donde alguien de todo ese linaje, por ejemplo, en este caso yo, lo quiera romper, que yo lo concientice y diga, o sea, que lo identifique y que empiece a trabajar en romper ese patrón que va de generación en generación, porque muchas veces, pues justamente pasa eso, ¿no? El patrón nos rompe a nosotros, como ujú, sería, por ejemplo, los matrimonios que creen que porque ya se casaron, por la iglesia es hasta la muerte, cuando realmente pues no debería de ser así, sino que es únicamente hasta donde la pareja pues lo considere sano. Entonces también es cierto que son ciertos patrones en los que pues puede ser muy doloroso tanto para la familia como para el linaje, como para la propia persona, pero que pues justamente pasa eso, si no se rompen, terminan por rompernos a nosotros. ujú, ujú. Más o Ciertísimo. menos así Sí, yo lo entiendo. exactamente, exactamente. Ambos están en lo correcto. Y me gustó mucho una palabra que usaron, que fue normalizar. A veces justificamos una mala acción, una mala conducta, porque no la sabemos ni siquiera explicar. Y entonces es mejor estar en lo conocido que en lo desconocido, aunque lo conocido no sea totalmente saludable. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay unas preguntas. Acuérdense que siempre me gusta
como a partir de preguntas, porque son las que nos abren las posibilidades de interactuar más. Bueno, a veces nos preguntamos por qué atraemos ciertos patrones de conducta. ¿Alguna vez han estado en una relación donde se sientan que valen menos que nada? ¿Les ha pasado? Que en lugar de sentir paz, tranquilidad, reciprocidad, sienten todo lo contrario. Bueno, porque ¿cómo podemos identificar estas relaciones? Es bien fácil. Bueno, es bien fácil cuando lo identificando, ya lo conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí les voy a mencionar solamente 8 puntos, de los cuales ustedes en su mente piensen, yo tengo 2 o tengo 3. Si tuvieran más de 5, bueno, entonces hay una situación importante de atender, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces. Ahí les va. Primero que nada, te critican, te desinflan con comentarios negativos y te lo dicen a veces con palabras como, te lo digo por tu bien. Y entonces todo lo que tú dices lo minimizan o inclusive lo descalifican, ¿no? Entonces tú puedes decir, es que yo creo que no, tú no sabes, tú no puedes, tú no piensas, lo que tú dices no es cierto, te estás equivocando. Entonces descalifican las emociones de uno. Segundo, hay discusiones con agresiones. ¿M? ¿Qué es una discusión con agresión? Puede haber empujones, puede haber faltas de respeto, puede haber, pero también hay violencia pasiva, que tiene que ver más con las amenazas, con el doble sentido, con los insultos, con todo aquello que no se expresa físicamente, pero sí con actitudes. Tres, te controlan más que a un niño. Es decir, cuando estás con esa persona, posiblemente estás más o menos bien. Pero cuando no está contigo, te está preguntando por qué llegaste tarde, por qué te tardaste si nada más eran 15 minutos, que qué más hiciste, que con quién estuviste, que digas la verdad, que no te creen. Entonces, eso obviamente te aleja de ser independiente. Cuatro, dependes del otro para sobrevivir. Es decir, es que le tengo que preguntar, es que le tengo que decir, es que si no le pregunto, se va a enojar. Y esto a veces hasta pasa con los propios papás, ¿no? Este, Tú haces lo posible porque funcione. Te interesas, buscas, yo llego, yo doy, yo pongo, yo me acerco, o sea, todo para que esa persona no se vaya. Entonces también es una situación complicada. Y obviamente no les interesa conversar, no les interesa platicar, llegar a acuerdos. Es como un fantasma. ¿Qué quiere decir? Estás con esta persona, a lo mejor en una reunión que lo invitaste, pero te sientes solito o solita. Dices, pero pues vine acompañado, pero parece que vengo solo, ¿no? Entonces, pues lo que puse aquí como brilla por su ausencia. También te sientes frustrada o frustrado, ansioso o ansiosa. Esto obviamente se ve que repercute en tu salud física y emocional. Emocional porque te descalificas y física porque no comes bien, porque no duermes bien, porque todo el tiempo estás irritable. Y bueno, como les decía hace ratito, cuidado con la agresión pasiva. La agresión pasiva, voy a poner como el ejemplito. Oye, ¿te acuerdas que quedamos de ir a la fiesta? ¿Pero cuándo? Hoy a las 6. ¿A poco? Pues no tengo nada que ponerme. Oye, pero falta una hora. Ah, ni me acordé. Oye, dejé unas llaves aquí. No, no las vi. Y a lo mejor hasta las escondió. O sea, es como, perdón la palabra, pues, va a sonar muy fea, pero es para que la entendamos como chingaquedito. Entonces, esa persona que se pone en una situación de, ¿a poco? No sabía. Ay, ¿a poco te molestó? Ah, ajá. Eso también es agresión y se llama agresión pasiva. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Juanita, Sí. se podría considerar también como una respuesta agresiva el que, por ejemplo, a veces yo he visto parejas que aplican mucho la ley del hielo o Ajá, hacen claro. berrinches tipo como si Claro. fueran niños también. Por supuesto que sí. Qué buena pregunta. Sí, por supuesto que sí, porque lo que nos hace diferentes un adulto a un niño justamente es eso. Normalmente cuando yo el domingo pasado, no, el sábado pasado, fui a un encuentro matrimonial, a dar un taller de comunicación asertiva en las parejas. Y justamente les decía que cuando llegas a un matrimonio, a una relación, el problema no es la relación, el problema tiene que ver con los dos adultos
o los dos niños o el adulto y el niño que llega a la relación. Porque puede ser que nuestra relación vaya más o menos, pero si no estamos saludables, vamos a llegar a contaminar. ¿Qué reacción tiene un adulto y qué reacción tiene un niño? Supongamos que tu esposo, tu pareja, tu novio, tu novia, te invitaron a un paseo, pero por alguna razón, unas horas antes o un día antes, no se pudo considerar ese paseo por lo que se haya sido, ¿no? Pero se tuvo que posponer o postergar. Una persona adulta dice, está bien, nada más te pido de favor que la próxima vez me avises con más tiempo, porque dejé de hacer algunas actividades por darle prioridad a salir contigo, ¿no? Esto es una reacción adulta. O sea, te pido de favor, me gustaría, te encargo, ajá, esto es muy adulto. ¿Qué hace un niño berrinchudo? Imagínense que es una persona de 30, 40 años, pero entonces le dices, oye, te quiero decir que no voy, ya sabía que no ibas a poder. No, no te preocupes, ¿eh? No pasa nada. Digo, no, pues a ver cuándo nos volvemos a ver. No, pero ojalá que, no, pero quién sabe si pueda. Porque con eso de que luego a la mera hora me dejas plantado o plantada, oye, pero te estoy explicando por qué. No, no te preocupes, digo, hay cosas más importantes que hacer. Esto es manipulación, es control y es berrinche. Es decir, no me interesan tus explicaciones, es decir, no se hizo lo que yo quería, es decir, me está incomodando que no me haya salido con la mía. ¿No? Entonces, claro que eso es descalificación y eso también tiene que ver con violencia pasiva, porque una cosa es ser a veces niños y ser niños vulnerables, sensibles, traviesos, y otra muy diferente es tomar actitudes como de venganza, como de resentimiento, como de chantaje, como me la pagas, como de descalificación. ¿Qué hace un niño cuando se enoja con su mamá? Vete de aquí, ya no te quiero, te odio, ¿no? Eso hace un adulto a veces cuando actúa como niño. Entonces un niño te deja de hablar y le dices, hijo, ya está la comida, y haz de cuenta que le hablaste a la pared. Te descalifica totalmente, o sea, no existes para mí. Y recuerden que el siguiente paso de la indiferencia es la violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo a veces nos violentan o violentamos a otras personas para que aprendan la lección, pero que no es la forma correcta. Ujú. Entonces sí, por supuesto que sí es sí, tiene que ver con esta situación. ¿Ok? Entonces, todo aquello que nos quite paz, como cuando nos critican y nos desinflan los comentarios, cuando hay discusiones, cuando nos controlan, cuando dependemos del otro para poder sobrevivir, todo este tipo de cosas tienen que ver con la violencia pasiva. ¿Sí? Ahora, Sí, bonito. ¿sí quedó claro, César? Sí, muchas gracias. No, al contrario. ¿Por qué traemos este tipo de relaciones? Todos en algún momento de la vida nos hemos sentido atraídos por personas así. Y piensen simplemente cuando estaban en la secundaria, en la etapa donde el que más atrae, pues siempre es el hombre que trata mal a las mujeres, que se rebela contra los maestros, que es el muchacho rebelde sin causa, que no obedece indicaciones, que desafía la autoridad. Y a las niñas esto les maravilla. Ya cuando crecemos, obviamente decimos eso nada que ver con nosotros, porque eso no nos conduce a nada positivo. Pero mientras tanto, la adrenalina, el reto, el desafío, lo diferente, lo que se sale de un estereotipo, o no de un estereotipo, pero de un cajón social permitido, es atractivo. Entonces, ¿por qué a veces nos relacionamos con personas que no nos hacen un bien? Bueno, el primer punto es la baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima? Es la forma en cómo nos vemos a nosotros. Nosotros. Estima, merecimiento. Si nos sentimos merecedores, elegiremos bien. Si no nos sentimos merecedores, haremos caso a lo que sea y de donde venga. Entonces, frases como, no creo que haya alguien para mí y mejor me conformo o acepto a quien me haga el favor de verme. Entonces, ese es punto número uno, ¿no? Oye, pero ese muchacho te cae bien, pues es que me invitó a salir y te gustó. Pues no, pero pues mira, de eso a nada, aunque sea eso, ¿no? Cuidado con esas frases. La segunda es la costumbre. Aferrarnos a algo porque lo conocemos, ¿no? O sea, sabemos que esa persona no nos hace bien, pero ya llevamos 9 años de noviazgo, o llevamos 5, o llevamos 4, y decimos, ay no, mejor bueno por conocido que malo por conocer. Entonces nos acostumbramos a una persona por el miedo a soltarla,
porque pensamos que si se va, no va a llegar algo mejor, cuando en realidad para poder tener hay que soltar y hay que confiar. El tercer punto es la presión social, ¿no? ¿Cuántas personas les da mucho miedo ir a una fiesta, a una reunión solos? Porque te dicen, ay, veniste solita, ay, veniste solito, ay, y hasta nos ven como raros, ¿no? Porque la gente está muy acostumbrada a ver a las personas en pareja, aunque se enojen, aunque se peleen, lo que sea, pero estar en pareja. Y esto tiene que ver la presión de amigos, inclusive hay amigos que te dicen, híjole, te quería invitar, pero pues es que es en parejas, ¿no? O es que vamos a hacer algunas actividades, pero es con alguien, con compañía. Entonces, a veces los amigos, los compañeros, la familia, y a veces en la misma fiesta o reunión, las preguntas siempre son amenazantes, ¿no? Pero ¿cuándo te casas? ¿Pero por qué estás solo? ¿Pero por qué estás sola? ¿Pero que si eres egoísta? ¿Pero que si no te gustan las personas? ¿Que si eres muy exagerado o muy exigente? Entonces, la presión social también ejerce un poder muy fuerte aquí. Otro es la falta de recursos. A veces estamos con una persona porque nos da económicamente lo que necesitamos o, o socialmente para salir adelante, o a lo mejor es una persona que tiene una vida social amplia y nosotros somos muy tímidos. Entonces, pues estoy con él para que me enseñe lo que no sé, porque siento que el otro me da lo que no tengo. En realidad lo que debería de ser es, tengo lo suficiente, pero puedo tener más de aprendizaje, de todo lo demás. Ajá. Otro es sentir culpa. Híjole, pero es que si lo dejo se va a tirar al alcohol, se va a ir a la droga, y mejor no lo dejo porque pues hemos tenido malos momentos, pero también unos muy buenos. Entonces más nos vale sentirnos víctimas a sentirnos culpables. La esperanza. La esperanza es querer que algo va a cambiar y que nos vamos a aferrar a tenerlo. O sea, pero va a cambiar, es que no siempre está así. Sí se enoja, pero pues es obvio, pues todos nos enojamos y tiene derecho a molestarse. Cuidado. La dependencia emocional. Sentimos que no estamos completos si no está esa persona a nuestro lado. Y a veces ni siquiera está a nuestro lado, pero estamos en discurso hablando de él o de ella. Ay, sí, era muy lindo, ay, era muy linda. Oye, pero te pegaba. Bueno, pero luego se enojaba, pero cuando estábamos bien, estábamos muy bien. Entonces, aunque ya no estés en esa relación, sigues dependiendo del recuerdo para no sentirte solo. Y peor aún, quieres conocer a alguien más, pero estás comparándolo constantemente con esa persona que ya no está. Miedo a la soledad. Híjole, mejor prefiero estar acompañado, aunque esté más o menos regular, a estar solito. Porque no sé estar conmigo, porque yo no me caigo bien. Y aparte, si me deja, con quién voy a salir? ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Entonces, tienen futuros inciertos, pero este miedo a la soledad también genera desesperación. Entonces tomo lo que sea, lo que venga está bien, ¿no? Hay falta de control, hay falta de elegir, de tomar decisiones, hay una total impotencia, búsqueda de aprobación. Es otro error muy grande que también tenemos, que queremos complacer a la otra persona, aún y a pesar de nuestros propios valores, ¿no? Inclusive te dicen, oye, te engañó, lo vi con otra persona. No, no viste bien, no creo que haya sido así porque no es capaz de, aunque tú lo hayas visto de frente, tú dices, no fue así. Lo tienes que justificar para que no te duela. ¿M? Y obviamente el último, los celos patológicos. Sentir celos no está mal, pero ya cuando son sin fundamento, sin necesidad de generar un problema, tiene que ver con posesividad y con inseguridad. Y obviamente nos vemos como seres muy débiles, porque entonces decimos, si eligió otra persona es porque yo no soy suficiente. Entonces, si se dan cuenta, todas estas situaciones nos llevan a elegir relaciones que son poco saludables. ¿Mm? ¿Vamos bien? Sí, Juanita. Ok, gracias. Bueno, ahora, Juanita. ¿qué sí es? Sí, Ah, perdón, antes de que me quede todavía, por ejemplo, con lo que vimos la diapositiva anterior, ajá, le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿usted considera que puede ser saludable el como buscar como por ejemplo, cuando estamos en el proceso de empezar a conocer a alguien, el ah, preguntar por sus exparejas? Porque
digamos, o sea, nunca yo he tenido como una pareja, pero sí he, por ejemplo, hablado con, pues, con gente que pues, me gusta conocer y empiezo como a preguntarles sobre sus parejas, porque, no sé, al menos a mí me gusta saber cómo, si llega a evolucionar esa, digamos, ese vínculo a algo más formal, como que siento que también ahí uno puede identificar cómo, como también cómo van a hablar de mí. Entonces, no sé qué tan sano sea como el justamente como buscar cómo se vinculó en el pasado. Es como una falta de, es como buscar aprobación o también como parte como de la dependencia emocional. No, qué buena pregunta. No, 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 para nada. Recuerden que todo se vale pensando en ti. Es decir, para mí es importante saber si quiere tener hijos. Para mí es importante saber si se quiere casar. Para mí es importante saber si tus relaciones pasadas fueron, destructivas o fueron constructivas. La persona te va a contar hasta donde quiera y conforme el vínculo se vaya desarrollando y conforme la confianza vaya suscitando. Tampoco está bien indagar más allá de, pero cuéntame más, pero cómo era. Por ejemplo, hay personas que, eso sí es dañino, te quieren o preguntan mucho, ¿y cómo fue tus relaciones íntimas, no? No, pues obviamente eso no se pregunta. Pero, por ejemplo, oye, ¿y qué de tu relación pasada no volverías a permitirte vivir? Eso se vale, ¿no? Sin decir, ¿y todavía lo ves? Que no sea en el sentido morboso, sino en el sentido constructivo. O sea, que esa información te sirva a ti para tomar decisiones es muy positivo, pero no en el sentido morboso de, este, y qué hacían juntos y a dónde iban y, no, eso no te interesa demasiado. No es algo que te vaya a construir. Y en cambio sí te puede llegar a destruir si tienes esta situación de, híjole, y yo seré tan bueno como él, o yo seré este, tan conveniente como él, y por qué a mí me llevó a los tacos y a él lo llevaba al Italianis, porque si luego, cuando te comentan este tipo de cosas, suele haber una cierta comparación. Entonces, para evitar esta situación tan llanina, preguntar hasta donde nosotros consideremos que es información útil. ¿Esto me va a servir para tomar decisiones? Sí. Híjole, es que si le pregunto se va a enojar. Qué bueno que se enoje, lo estás conociendo o la estás conociendo. Híjole, pero es que si le pregunto va a pensar que soy muy inquisitivo. Si lo piensa está bien, lo estás conociendo. Lo que no se vale es decir, no le voy a preguntar para no molestar, porque te estás descalificando tú y entonces te estás dejando en último lugar. Y ahí es donde decimos que tenemos que tener una autoestima más saludable. Entonces, oye, ¿me permites preguntarte algo? Estás en tu libertad de contestarlo o no. ¿Qué tan saludable o tan conveniente o constructiva fue tu relación pasada? ¿Qué cosas tú no repetirías o qué cosas no te gustaría que repitieran contigo? ¿No? Y se vale. Pero recuerda siempre, César, que la pregunta es, ¿esto que le voy a preguntar, para qué lo voy a usar yo? ¿Para autodestruirme? ¿Para construirme? ¿Para conocerlo? ¿O para o con qué fin? Si el fin es meramente morboso, no vale la pena. Si el fin es porque me interesa la persona y quiero saber si puedo seguir avanzando con ella, está bien. Y hay gente que inclusive se molesta, ¿eh? Hay gente que sales y te dices, oye, ¿y qué buscas en esta relación? Y sienten como que ya los quieres, amarrar y te dicen, no, 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 vamos por partes. No, no estamos diciendo que mañana te vas a casar. Pero sí, para ti es importante, pregúntale. Tú no te quedes con dudas porque eso te da tranquilidad a ti y seguridad para saber si esa relación puede ir avanzando o hasta ahí se queda. ¿Ok? Sí, muchas gracias, Juanita. No, muchas gracias. Hola Lili, ya vi que ya entró Lili. Hola, Miss Lili, Dianita, César. Bienvenidos a los que están entrando. Y bueno, Hola, hola, espera un momento. escucho un poquito cortado, pero aquí estamos. Ok, bueno, ahora decíamos, ¿qué es ser amar saludablemente o dependencia? El amor de verdad, el amor saludable, te da libertad, ¿no?
te da libertad para que tú tengas tus espacios y seas libre e individual. ¿Esto qué quiere decir? Oye, ¿sabes qué, mi amor? Voy a ir con mis amigas a tomar el café. Adelante, vete. ¿No? Y tú sabes que no le tienes que decir mentiras o no se lo tienes que ocultar porque sabes que no estás haciendo nada malo y que si confía, pues tú te vas a sentir libre. La confianza, obviamente, ¿no? Hay gente que dice, yo no le digo porque no le estoy pidiendo permiso. Hay una diferencia entre tener un gesto de atención, como, como comentarle a dónde estás, y otra muy diferente es me das permiso de. Porque me das permiso lo que te va a imposibilitar es que te digan que no. Y entonces digas, pero ¿por qué no? Porque la forma en cómo formulaste la pregunta, pues no, no es saludable, ¿no? Ok. Otra, no hay reciprocidad. Sientes tú que estás dando todo y que la otra persona solamente está recibiendo. Y que cuando tú tienes la idea de pedirle algo, inclusive lo ve como un ataque, ¿no? Y te dice, no, 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 así estamos bien. Entonces, cuando no hay reciprocidad, es un sinónimo de que es una relación poco saludable. Y el crecimiento individual. A lo mejor te ofrecieron un trabajo muy bueno, pero la otra persona no tiene trabajo y te sientes mal porque dices, ni modo que yo sí tenga y él no, o ella no. O me ofrecieron un trabajo en, no sé, en Nueva York y pues a él no se le ofrece nada y mejor no le digo que voy a ir o mejor digo que no voy a tomar la oferta porque pues ni modo que él se quede, este, pues estancado. Entonces, estos 4 puntos es muy importante identificarlos porque cuando no hay crecimiento individual, cuando no hay reciprocidad, cuando no hay confianza y cuando no hay libertad, no es un amor saludable, ¿no? Ahora, ¿cuál es la palabra favorita del dependiente? Primero es necesidad. Te necesito. Yo alguna vez tuve una pareja que me decía, yo no sabía quemar canciones, así, no sé cómo se dice esa palabra. Y entonces, le dije, ¿me ayudas? Y me dijo, sí. Como la segunda vez o tercera vez le dije, explícame cómo se hace para que cuando tú no estés, pues yo lo pueda hacer solita. Es que nunca me voy a ir. Quiero que siempre me necesites. Dije, cuidado, ¿no? Banderas rojas. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante identificarlos. El deseo de controlar, porque si controlo, no me van a abandonar. Entonces, mejor ando pendiente de qué está haciendo y con quién está para asegurarme que nunca se va a ir. Cuidado. Miedo a estar solos. Entonces, cuando tenemos miedo de estar solos, dejamos de ser nosotros. Porque si al otro le gusta que me vista de falda, pues me voy a poner siempre falda cuando vaya con él para que yo le siga gustando. Si al otro le gusta que yo marque todas las mañanas a las 5:30, aunque yo no haya dormido, voy a poner mi alarma para marcarle para que él no se enoje. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Y obviamente lo que les decía, la agresión pasiva. No hay responsabilidades, retenemos información, surge de la crianza. ¿Por qué de la crianza? Porque hay papás que utilizan mucho la ironía. Ay, hijita, te ves muy bien, parece que vas a un carnaval de fin de año. Y tú dices, pero no me estoy poniendo algo de carnaval. Ah, perdón, pensé que sí. O sea, comentarios así, de forma indirecta, hacen que la persona aprenda a reaccionar de esa manera cuando le llega un mensaje agresivo. Entonces está como a la defensiva, pero lo aprendes en la infancia. Ok, ahorita que pase ya la película, ya los voy a dejar que hablen, pero quiero que vean dónde está el termómetro para saber si estoy bien o no estoy bien. El punto número 1, la relación te hace infeliz. O sea, estás en esa relación, no te preguntas nada con la cabeza, nada tiene que ver con la razón, tiene que ver con tus emociones, con tu estado de ánimo. Estás ansioso, se va a enojar, estás deprimido, ya no me habló, estás triste, creo que ya no me quiere. Entonces, todo el poder se lo das a lo que la otra persona hace contigo. Entonces, tu relación no te pone contento, no te pone feliz, agradecido, no. La segunda, la relación te daña. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no te sientes bien contigo porque todo lo que dices o haces es es amenazante, te descalifican lo que piensas y haces, y sobre todo te alejan de tus seres queridos,
te dicen que tus papás son lo peor, te dicen que ya deja de estar en tu casa porque pareces niño chiquito, niña chiquita, o sea, te descalifican tu manera de ser y sin querer queriendo te van alejando de tus seres queridos. Pero ¿por qué vas a la fiesta? Mejor quédate conmigo. Oye, pero tenemos una reunión, pero no vayas. O prefieres a ellos que a mí. O sea, te lo van haciendo de una manera muy, como lo que les dije hace ratito, violencia pasiva. No hay cambios. Le dices, es que lo que no me gusta de esta relación es esto, esto y esto. Y aun cuando se lo dijiste, de todas maneras, sigue actuando de la misma forma. Ujú. Otro, la salud mental y física de tu vida afecta considerablemente. Duermes poco porque vives en la incertidumbre, en la zozobra, en el qué pasará. Estás todo el tiempo pensando en cómo hacer que las cosas funcionen, como si fuera responsabilidad únicamente de ti, ¿no? Se te va el sueño, se te va el hambre, o te da más hambre, o te quitan el sueño. Ujú. Impacta obviamente en cada una de las áreas de tu vida, en la familiar, en la social, en la escolar, en la laboral, ¿no? En la personal. Limita tu vida personal y social, ya lo habíamos platicado. Te limita la construcción de un futuro prometido. Es decir, si tú le dices, se me antoja mucho poner una tiendita de helados, uy, no, no creo que te los vayan a comprar, porque a ti hasta el helado se te echa a perder, o sea, cositas así. Ajá. Hay un desgaste emocional, o sea, estás, en lugar de tener ánimos, energía, inquietudes, em, alegrías y demás, todo el tiempo estás cansado. Estás en sentido de alerta para que no se enoje. Hay un profundo dolor, inclusive de coraje, soledad y por supuesto resentimiento. Entonces, este es un termómetro muy importante que hay que tomar en cuenta cuando estamos en una relación que no es saludable. Ujú. ¿Alguna pregunta desde aquí? Todo bien, Juanita, gracias. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, bueno, ese es el termómetro para saber. Ok, esta es la película que yo les dije que podíamos ver. Y esta película, como cualquier película, tiene un mensaje profundo. Pero en este caso, los personajes tienen una psicología muy particular. Y cuando vemos una película, nos sentimos identificados con alguna de las reacciones que pasan en esta película. Me gustaría saber quién la vio o no la vieron. Yo no la pude ver, Juanita. Ok, no te preocupes, César. Dianis, ¿tú la viste? Lili, señora Fer, ¿no? No, yo no la pude ver tampoco. Este, Ivoncita, ¿tampoco? ¿No? Bueno, les voy a Perdón, es platicar. que no podía, no encontraba el micrófono. No, Juanita, no la vi. ¿Cuál es, perdón? Ah, ok. La película es esta que está acá, que se llama Romper el Círculo. Ah, ya la vi. Ok, Sí, ya la vi. bueno, esta Este, es una película, ajá. este, muy interesante, por como les decía, porque cada personaje tiene una psicología particular, ¿no? Y entonces, los temas que se ven en esta película son violencia, que va en aumento, jerarquía, la intimidad, el miedo de reconocer las banderas rojas, compromiso, los roles y la idea del amor, el apego y el cariño. Ok, ok. ¿Cómo identificar la violencia o bandera roja? En esta película, ¿consideran ustedes o quien la haya visto que hay miedo? ¿Que hubo miedo? Yo digo que sí, Juanita, ¿Por qué? porque ella hasta cierto punto no se atrevía a romper ese círculo al principio Ajá. de lo que ella estaba viviendo. Ujú. No me acuerdo muy bien la temática, ay, estoy tratando de recordarla, pero sí, o sea, sí la vi, pero el miedo sí era de no querer salirse de ahí.
Ok, voy a tratar de hacer una pequeña sinopsis. Ajá, a ver De si me todas acuerdo. maneras, igual, la próximo miércoles podemos volver a reunirnos ya con la película que la hayan visto. Pero quiero hacer una pequeña sinopsis. Miren, aquí hay dos personajes que son los protagonistas. Ajá. Y la persona que se ve aquí como llorando, que tiene como el cabello recogido, como angustiada, es hermana del personaje que tiene la chamarra cafecita. Y la protagonista tiene una personalidad, em, pues podemos decir que sí dependiente, pero también muy manipulable, porque desde que era muy pequeñita aprendió con su mamá que se vale estar en una relación lastimosa y violenta, como lo que les decía hace ratito, más vale estar solo que mal acompañado. Digo, más vale estar acompañado que solo. Entonces, la mamá le enseñó a su hija que el papá le pegara o la agrediera era parte del matrimonio. Entonces ella aprendió pensando que así era la vida y que así estaba bien. Ajá. Entonces, dice, mi hermano te quiere, Lili, te quiere muchísimo. Le has cambiado la vida y lo has convertido en una persona a la que me cuesta trabajo reconocer. Imagínense lo que la hermana le sabía al hermano para poderle decir estas palabras. O sea, el hermano obviamente no era una perita en dulce, el hermano tenía su historia bastante complicada y entonces pues ella, este, híjole, pues ella le daba como cierto miedo incluso que su hermano se relacionara con alguien más por todo lo que traía atrás. Sin embargo, cuando ve que se enamora aparentemente de la protagonista, pues la hermana dice, híjole, qué bueno que lo sacaste pues de ese dolor, ¿no? Pero ¿a qué costo? Ujú. Ok. ¿Qué relación tenía Lili con su padre? Yo les voy a pedir de favor que si pueden, le tomen una foto. No quiero como hablarles del tema, porque me parecería que les voy a quemar la película, no sé cómo se les llama esa palabra, pero que le saquen una foto a estas preguntas para que la próxima semana las podamos platicar y las puedan ver el fin de semana la película, porque vale mucho la pena. ¿Qué relación tiene Lily con su padre? ¿Qué recuerdos tiene de su adolescencia? ¿Qué tan importante es hablar del pasado con un nuevo amor? Lo que preguntaba Ceradito César. ¿Qué actitudes tiene el neurocirujano? ¿Qué pasa cuando Lily va a ver a su mamá? ¿Qué significado tiene el tatuaje de corazón? ¿Y qué pasa con el golpe recibido en la cocina? Ajá. Entonces, esto es muy importante. De todas maneras, yo se los voy a mandar al grupo para que lo puedan, revisar. Ujú. Yo se los mando, no se preocupen. Ok, también aquí hay unas preguntas. ¿Qué pasa con el ser humano ante situaciones de estrés? Los hombres y las mujeres reaccionamos distinto. Por ejemplo, el hombre tiene una hormona que se llama testosterona y es la hormona que influye en la violencia. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer nos enojamos, normalmente nos quedamos calladas o evadimos. El hombre cuando se enoja, lo primero que hace es mostrar violencia con sus puños. Es más físico. Ujú. Y bueno, vienen algunas otras preguntas que no quiero ahorita quemar ni explicar porque si no le quito la idea a la película. Pero aquí voy a entrar en puntos importantes. El poder y el control te hace perder autonomía. Un amor saludable nunca te va a pedir romper con tus principios y valores. Así sean lo que sea, no va a decir que no te los va a descalificar, porque por algo te está conociendo, para saber que tú eres una persona independiente y diferente a ti. Entonces, mientras a ti no te afecten tus valores y tus principios, la persona que está junto a ti tampoco le van a afectar. ¿Mm? ¿Qué quiere decir principios y valores? A lo mejor un principio es que en la casa todos tenemos que rezar. Si a la otra persona no le gusta rezar, pero guarda silencio cuando tú rezas, está bien. Pero en el momento en que tú rezas, te dice, ay, ya vas a empezar de samaritana, o ya vas a ser la Madre Teresa de Calcuta, o ya no sé qué, eso es descalificar. ¿Mm? Un amor saludable no ejerce miedo, manipulación y mucho menos chantaje. Un amor saludable respeta tus deseos y tus necesidades. Un amor saludable no ejerce presión para acceder a una demanda.
demanda. ¿Mm? ¿Qué importancia tiene la gestión emocional? ¿Qué importancia es decir, no, no quiero, gracias? En este momento no. Me gustaría más aquello. Prefiero esto más. Entonces es que respetar los valores, los límites personales y también los ajenos. ¿Mm? Y la pasión y los deseos los pueden convertir en un espacio que nos puede confundir. O sea, la pasión, el deseo, este, el, la atracción son importantes, pero nunca deben de estar antes de la convivencia, de los vínculos, del trato, del compañerismo, porque si no se puede llegar a reducir únicamente en una parte, este, pues fisiológica, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la violencia? Bueno, primero las víctimas minimizan o justifican las heridas, ¿no? ¿Cómo se justifican las heridas? Bueno, no es para tanto, no fue su culpa, pero tampoco quiero entrar en esto porque entraría directamente en la película. Pero esto sí quiero decirlo. El ciclo de violencia va muy de la mano con la dependencia emocional. Dependencia significa depender, es decir, necesitar al otro para funcionar en tu vida. Entonces, ¿qué necesitamos para no caer en estas situaciones dependientes? Punto número uno, trabajar en la autoconfianza. ¿Qué quiere decir trabajar en la autoconfianza? Que tú suplas tus necesidades. Supongamos que dicen, ay, cómo me gustaría ir a un paseo, pero ¿con quién voy? Ve contigo. Tú ve solita o solito, cómprate algo que te guste, cómete algo que te guste, visita un lugar que te guste, disfrútate tú, sin pensar si vas o no a conocer a alguien. Ve disfrutándote tú. Eso es trabajar en tu autoconfianza. Yo solita puedo, yo solito puedo. Que si alguien se me une, bienvenido o bienvenida. Pero si no, yo sigo caminando muy feliz por el sendero del conocimiento, ¿no? Identifica lo que te brinda tu pareja y que no puedes hacer por ti mismo. Esto es muy importante. A veces estamos en una relación dependiente porque decimos, pues es que él es el que me ayuda a levantarme temprano, pues es el que me lleva al trabajo, pues es el que me hace piojito, pues es el que me acompaña a las bodas, pues es con el que bailo. Y todo esto que otro hace por ti y que no lo puedes soltar, porque si lo sueltas, después ya no va a haber quien lo haga por ti, empieza a hacerlo por ti misma y por ti mismo. Y esto es trabajar también la autoconfianza. A los adultos nunca se les abandona. ¿Por qué? Cuando te dicen es que me abandonó, no, a los adultos nunca se nos abandona, se nos deja, es diferente. ¿Cuál es un abandono? Un abandono puede ser alguien que no tenga los recursos para salir adelante. ¿Se le abandona un bebé? Sí. ¿A un niño de 1 año, de 2, de 3, de 4 años? Sí. ¿A un jovencito de 12 o 13 años? También se le abandona, porque no tiene los recursos para salir adelante. Ahí sí se puede decir que se abandona, pero a los adultos se les deja ir. Te dejé ir, ¿no? Te dejé, te abrí la puerta porque ya no tenías más que hacer aquí, ¿no? O yo ya no tenía más que hacer en tu vida tampoco, ¿ok? El número dos es tomar tus propias decisiones. A veces nos da miedo decidir para no equivocarnos. Y entonces mejor le decimos al otro, bueno, tú decide. ¿Dónde quieres comer? Pues donde tú digas. ¿Qué quieres comer? Por lo que se te antoje a ti. Oye, vamos a, pues no sé, como tú veas. Todas esas respuestas que a veces usamos no son más que heridas, ¿no? Miedo de equivocarnos. Alguien nos dijo que equivocarse es malo. Cuando equivocarse es darnos cuenta cómo no hacerlo más. ¿No? Identifica aquellas personas donde estás dependiendo de otros para decidir. Es decir, cuando voy a una tienda, ¿a quién le pido su apoyo? Ah, pues a la que vende la ropa. Ok. Siempre buscamos reconocer, complacer. Entonces, es momento de que tú digas, ok, me dijeron que el rojo se me veía muy bonito, pero yo creo que me ve mejor el naranja. Así que me voy a comprar el naranja, aun cuando me hayan dicho que el rojo se me veía mejor. Lo importante es cómo te veas tú, no cómo te vean los demás. ¿Mm? Abraza la incertidumbre. ¿La incertidumbre qué quiere decir? Aquello que no esperamos que suceda y sucede. Por ejemplo, si tú vas a un paseo, a un viaje, a la playa, y vas bien contenta, llevas tu traje de baño y tu bloqueador y tu no sé qué. Y resulta que te toca este un mal clima y llueve todo el día
Y entonces dices, ¿para qué vine? Ay, me hubiera preocupado más por ver el clima y no me hubiera traído todo lo que traje y ahora no voy a poder salir. Entonces, en lugar de verlo como una posibilidad, como una experiencia, acaba frustrándote. ¿Por qué? Porque todo lo que planeaste se echó a perder, en lugar de dejarte sorprender. Porque lo único inconstante, lo único que es permanente es la inconstancia. Nada es seguro. Ni siquiera cuando vamos a trabajar es seguro que nos vaya bien o mal o regular, que podamos cumplir con todas nuestras funciones, que podamos dar los mejores resultados. Todo es inconstante. ¿Mm? La cuarta, paciencia y constancia. No se trata de no hacer nada, se trata de hacer y esperar. Es como cuando hacemos una sopa, ¿no? La ponemos a freír la sopa un ratito y luego le vamos, en la licuadora pusimos el jitomate y todo lo que tiene que llevar y poco a poquito lo vamos a dejar que hierva, la tapamos, damos su espacio para que se dé, pero confiamos en que todo va a estar bien. No dejamos de mover la sopita, hay constancia, pero hay paciencia. Esperamos a que lo mejor esté por venir. Pero si dejamos que las cosas se den por sí solas, ¿qué creen? Que el cerebro es el más contento. Porque el cerebro siempre nos dice, no sufras, no la pases mal, que no te duela, evita el dolor, evita la inconsistencia, evita la incertidumbre, evita los cambios. Entonces, cuidado cuando le decimos a nuestra mente todo esto, porque luego nos lo regresa igual, ¿no? El incomodarnos, el salirnos de lo conocido, es una gran oportunidad para evolucionar y aprender. Y bueno, les puse, es importante incorporar nuevos patrones, hacer cosas distintas, hablarnos bonito, equivocarnos, pero no enojarnos por equivocarnos. Y no decir, es parte de la vida. Y nos caemos y nos volvemos a levantar. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles serían unas tareas que yo les dejaría que trabajaran? Primero, reconocer que la relación te hace daño y evitar justificarte para quedarte. A veces, cuando tenemos una mala relación, empezamos a hablarle al otro de todo lo bueno que sí había. Y eso es como convencer al otro y convencernos a nosotros de que de verdad está bien habernos ido o habernos quedado. Oye, pero viste que te gritaba. Ay, sí, pero también me llevaba a la playa. Oye, pero viste que te descalificaba. Ay, sí, pero me ayudaba en mis tareas. Entonces siempre te agarras de lo que sí había y lo que no había y lo que era muy feo, lo minimizas y hasta inclusive lo niegas, ¿no? Entonces, primer punto, crear un mapa de tus emociones y necesidades que no están siendo satisfechas. ¿Esto qué quiere decir? En tu cuaderno vas a escribir con la pareja que estés, si la tienes, y si no la tienes, la piensas, ¿no? Que hoy no tengo, que estoy buscando afuera. No tengo con quién bailar, no tengo con quién ir a comer, no tengo con quién ir al cine, no tengo con quién pasear, no tengo con quién hacer el amor, no tengo con quién, no con quién, con quién. Empieza a darte eso a ti mismo, porque si no, vamos a ir detrás de la necesidad de buscar lo que sea con tal de que nos llene eso que no tenemos. ¿Ok? Punto número 2. Diseña tu refugio emocional. Busca esos lugares, esos espacios, esas personas que te dan paz, que te dan armonía, que te hacen sentir bien. Vete a un parque, vete a nadar, vete a darle de comer a los patos, a esos lugares que te hagan sentir especialmente importante y valiosa y tranquila y tranquilo. ¿M? Todo eso puede ser la música, puede ser dibujar, puede ser escribir, todo aquello que te dé paz, hazlo. Se llama refugio emocional. Otra cosa es, llena tu vida de objetivos personales y profesionales a corto plazo. Es decir, pues quiero aprender otro idioma, o quiero leer un libro, o quiero ver una película, o quiero analizar un texto, o quiero ver un post, o quiero, ajá, pero date esos gustos, esas tareas para crecer, para para que la información no se quede solamente en la teoría, sino que la puedas llevar a la práctica. Compañero de cambio que se una motivación contigo. Si a lo mejor estás triste y te dice una persona, pero fíjate que yo quiero empezar a hacer ejercicio, únete al ejercicio. O yo quiero empezar a nadar, únete a la natación. O yo quiero, o sea, que te unas a algo donde ambas personas se motiven.
Ya sea que lo hagan juntas o separadas, pero que cada quien en su espacio esté haciendo lo propio para lograr su objetivo. Y otra cosa muy importante, imagina tu vida en un año sin hacer ningún cambio. ¿Cómo estaría tu vida si sigues estando donde estás? ¿Y qué pasaría si haces ese cambio? Recuerden que cada paso, por pequeño que sea, siempre va a ser un avance, donde el amor propio y el respeto nunca se van a negociar. Y el autoconocimiento y la libertad serán como tus armas favoritas para salir adelante, ¿no? Por eso puse basta, no más violencia. Ok. ¿Qué han pensado de este tema? Hoy fuimos muy poquitos, yo creo que le decía a Isra hace ratito. Pudo haber pasado lo de la película, que no la pudieron ver, pudo haber pasado que dio como miedo el tema, pudo haber pasado que como es miércoles de ceniza, algunos están en la iglesia, ¿no? Pero bueno, los que están, ¿qué piensan de este tema? Independientemente que vean después la película. ¿Puedo participar? Claro, claro que sí. A mí me parece muy interesante, Juanita, sobre todo porque pues creo que como seres humanos, como seres sociales, buscamos de Ujú, alguna forma siempre vincularnos. Y ujú, por socialmente como nos han construido y también por nuestra propia sociedad, por ejemplo, que es, pues la mayor parte de nosotros hemos sido criados bajo valores, por ejemplo, católicos, en donde se promueve mucho todavía lo de la familia, el matrimonio, el casarse, tener hijos, y como que es como que la vida a veces como que se enlista y por cosas por cumplir y por objetivos sociales también, como justamente, ¿no? Llegar al matrimonio, casarse de blanco, la luna de miel, incluso, por ejemplo, ¿no? En las mismas películas que pasa de conocer al príncipe azul, que se le fomenta mucho, sobre todo a las, eh, pues, mujeres, ¿no? Desde muy niñas, por ejemplo, al tener a un bebé siendo una niña, o sea, tener a un bebé de peluche, para que como que desde ahí se les vaya inculcando pues no sé, como que esta, este, parte de la, no sé, de la feminidad de que sea tener hijos, o sea, como que siento que ya es como muchos temas sociales y desde ahí como que se genera mucho esto de querernos vincular, pero nunca se nos dice a través de cómo o cómo generar un vínculo sano, eh, y que, por ejemplo, ¿no? Hay algo que apenas estaba leyendo en mi diario que escribí hace mucho tiempo y que a mí me hizo mucho ruido que yo escribí porque yo lo vi en una conferencia que decía, nunca hay que hacer una, una relación de pareja, un proyecto de vida. O sea, como que hay muchísimo más cosas allá afuera, pero muchas veces cuando sí existe como que esa noción de que una familia o el formar una familia es un proyecto de vida, y cuando no se está cumpliendo y van pasando los años, al menos también lo platico desde mi experiencia de que a los años que tengo, como que a veces sí me entra así como de repente como que la ansiedad y de repente como que sí es como, pues sí, no sé, yo al menos he sentido que los años pasan y que, por ejemplo, yo al menos no tengo ninguna experiencia en una relación, entonces es como empezar a cuestionarme todo eso, ¿por qué no me estoy vinculando? ¿O qué no veo? ¿O qué sí veo y no me animo? Entonces de ahí como que a mí me hace muchísimo más sentido así y sobre todo ahorita con el tema de que lo vimos, eh, en mi caso no lo comparto, estoy pasando por un momento muy complicado de mi vida que nunca creí vivir, eh, justamente por esto, que es el no saber elegir, el no, el no tener como muy claro y sobre todo respetar, por ejemplo, cosas que muchas veces he escuchado como no negociables en una pareja, el que justamente lo que usted puso en una de las diapositivas me hizo mucho, mucho sentido y me identifiqué totalmente que era
que por qué atraíamos ese tipo de relaciones y era por la baja autoestima, que también que dicen, no creo que haya alguien para mí y me conformo con o acepto lo que me haga a favor de verme. Eso también a mí me identifico mucho, sobre todo porque justamente ¿no? Ahorita estoy así como en ese proceso de muy complicado de mi vida y sí llegué en un momento como decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué surge esto de que nos vinculamos y ya con, por ejemplo, desde tiempo atrás empecé a reflexionar, empecé a volver a ver conversatorios que hemos tenido ahorita con lo que usted compartió y me doy cuenta que sí, a veces yo al menos he entrado en ese estado de como de ansiedad, mm, como de sí abrir la puerta a quien llega, como sin como tener como más cuidado a quién permitimos entrar en nuestra vida o a quién permito yo entrar en mi vida, cuestionar más, ver otras formas y perspectivas de las personas, cómo ven la vida a su vez, qué es lo que quieren, si compartimos valores, si compartimos incluso creencias, sueños, metas, objetivos. Entonces sí creo que es muy importante porque llega a ser un momento un poco, pues también desgastante el vincularnos desde nuestras necesidades y nuestras heridas no resueltas. Entonces sí creo que es como un proceso muy complicado, pero ahorita con lo que vimos en el conversatorio, siento que es algo que es muy importante, sobre todo para quienes, por ejemplo, en mi caso, si queremos o si tenemos en mente, por ejemplo, en algún momento llegarnos a vincular. Eh, y para mí es algo muy, muy interesante. Por ejemplo, también, no sé, les comparto que a raíz de esto que me pasó, llegó un momento en donde entré como así, como en crisis, que sí me afectó muchísimo en mi vida en todos los aspectos, que a mí para mí fue como muy sorprendente todo lo que me causó. Y vi una publicación, bueno, ya conocía un método que había compartido este Walter Rizzo, que se llama huelga afectiva, y que justamente es eso, un periodo en el cual nosotros podemos conocernos, resignificar nuestra vida, es un tiempo para desarrollarnos nosotros, conocernos y como empezar a sanar como muchas cosas personales, pero no cerrarnos a que jamás, porque también eso pasa, de que a veces yo he visto que entra como este miedo, este temor a las malas experiencias que mucha gente se cierra y dice, no, yo estoy feliz solo o sola y jamás voy a volver a relacionarme. Entonces, por ejemplo, nuevamente vuelvo a lo del conversatorio del día de hoy. No pude ver la película, pero sí me parece un tema muy importante, muy interesante y que me genera como muchísimo más dudas para poder las usar a su vez, esas dudas, y como introspección hacia mí y que me puedan en el futuro ayudar a vincularme de una mejor manera con alguien más. Wow, qué interesante todo lo que platicaste, César. Muy, muy interesante, porque hay mucho de dónde escarbar. Me quiero quedar con tres puntos importantes de ese comentario que hiciste. Punto número uno, elegir desde la necesidad es elegir desde el no merecimiento y elegir desde la no libertad. Por lo tanto, lo que llega es bueno, y eso no es cierto, porque eh, tenemos que buscar lo que necesitamos tener. Es decir, no desde la necesidad, sino desde la preferencia, ¿sí? Desde el merecimiento. Entonces, el primer punto que yo les invitaría a vivir es, cuando vengan de una relación, pregúntense, ¿cómo vengo de esa relación? O sea, ¿qué estoy cargando? ¿Qué no estoy resolviendo? ¿Qué no estoy teniendo? Porque normalmente como venimos es como vamos a recibir. Si yo vengo, este, humillada, lastimada, agredido o agredida, pues obviamente voy a llegar a una relación muy lastimada, agredida y humillada. ¿Y qué tipo de relación voy a tener? Pues más o menos algo parecido. Entonces, siempre es primero preguntarnos cómo estoy yo ahorita para empezar una relación. ¿Qué cosas no me he dado yo
que estoy esperando que alguien me las dé. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que sí es cierto que juegan con nuestra mente todo lo que son redes sociales, películas, novelas, canciones incluso, y no lleguemos más lejos. Por ejemplo, ¿qué pasa en la película de La Bella Durmiente? La Bella Durmiente tenía que ser besada por un príncipe. Y el príncipe la besa y entonces la Bella Durmiente se siente muy, muy feliz y muy bendecida porque la besaron. Y entonces la despierta un caballero, pero el caballero pues, la sube a su caballo, a su corcel, y no la sube adelante, la sube atrás de él y le dice, agárrate de mí. ¿Y por qué no la lleva a su castillo? ¿Y por qué no le pone a cuidarla un dragón? ¿Y por qué no nunca la deja salir? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que nos han vendido, como lo que decía hace ratito César, ¿no? Como esto estás llamada a la maternidad y por lo tanto tienes que ejercerla, eso no es cierto. Esas son creencias obsoletas. Como el tienes que esperar que el rey, el príncipe te bese para poder tener un sentido de vida, tampoco es cierto. Y tampoco es cierto de que porque vas a tener un castillo y un dragón cuidándote, te van a hacer el favor de quererte. Tampoco es cierto. Entonces, empecemos a quitarnos esas creencias que no nos están haciendo ningún bien y que nos están llevando a vivir patrones de conducta como nuestros abuelitos o nuestras mamás incluso. Que no estoy diciendo que sean malos, pero para hoy, eso que vivieron nuestros padres ya no está siendo em, tan, no conveniente, pero tan actual, ¿no? Tampoco irnos al punto, al punto contrario. O sea, si mi papá atendía a mi mamá, pues yo nunca voy a atender al marido o la pareja, no, no es así. Pero no desde la sumisión, no desde el no merecimiento, no desde el miedo a perder, no desde allí. Elijamos desde la libertad y desde el merecimiento. Punto. Y por otro lado, no normalicemos la violencia, ¿no? Porque la violencia en cualquiera de sus facetas es violencia. Y todo aquello que te haga sentir incómodo dentro de tu cuerpo es importante expresarlo. Y si no se lo quieres platicar a alguien, escríbelo. O sea, me sentí incómodo con lo que me dijo, me sentí incómodo con lo que hizo, me sentí incómodo en cómo reaccionó, me sentí incómodo y eso es muy importante porque es una forma de tener el autodescubrimiento, de conocernos. Porque a veces es, oye, ¿te incomodó que te pidiera la cuenta? No, y a lo mejor sí, ¿no? Y no lo expresamos. Entonces, eso es importante, ¿ok? Creo que me extendí un poquito, pero muchas gracias, César. Muchas gracias por esa aportación tan buena. No, a ustedes muchas gracias. Y un último comentario. Hace poco también estaba escuchando un podcast y sí me hizo mucho, o sea, me resonó mucho lo que compartieron, ¿no? Que dice, celebrando un matrimonio, 60 años de boda, de matrimonio justamente. Y dice, sí, han sido 60 años de mucha, o sea, refiriéndose a que han sido 60 años de un matrimonio lleno de golpes, de violencia, de, pues, incluso, pues, humillaciones, de todo. Y lo retroalimentan diciendo, bueno, entonces no se están festejando 60 años de matrimonio, sino nos están celebrando 60 años de maltrato. Y dije, no, no puede ser. ¿Cómo hay gente que justamente por no romper este tipo de patrones, de no romper con un ciclo y de realmente atreverse a, no sé, buscar una vida diferente, aguantan toda una vida maltratos, humillaciones, incluso pues la independencia económica, que siento que también es muy clave en una pareja? Entonces, eso como que también me hace pensar muchísimo de cómo hay vidas que se sacrifica el ser feliz por tener una estabilidad económica o por tener quizá un hogar, un techo seguro, digamos, pero no una estabilidad ni una paz interior. Entonces eso también me hace mucho pensar. Pero es todo. Muchas gracias. Gracias, César. Fíjense qué interesante lo que está diciendo César, ¿no? O sea, estaban festejando sus 60 años, pero realmente, como diría Jorge Bucay, ¿cuántos de esos años realmente fueron constructivos y,
y agradables, ¿no? A veces hay gente que se queda que por los hijos y que creen que el hijo después cobra factura. Por tu culpa, mamá, estuvimos en una relación de familia muy destructiva, donde yo veía como mi papá te lastimaba y tú lo permitías. Y no me digas a mí que fue por mí o por mi hermana que te quedaste, porque entonces quiere decir que nos echaste la culpa de lo que tú no viviste, de tus propias decisiones, ¿no? Entonces nadie debe de quedarse en una relación por nada ni por nadie del mundo, inclusive por la cuestión económica o de ganancias materiales que pueda tener. Lo mejor es empezar desde cero con tus propios recursos, pero siendo feliz y estando en paz y tranquila o tranquilo, ¿no? Gracias, César. Lili, Juanita, sí, adelante. hay otra vez yo una disculpa. No, 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 adelante. Ahorita que usted lo retroalimentó se me vino a la mente, sobre todo, por ejemplo, digamos, de usted como, eh, digamos, como psicóloga, a mí también se me hace como, ay, no sé, como muy profundo y a veces como muy doloroso, sobre todo usted que trabaja con infancias, el cómo desde la infancia se quedan marcadas ese tipo de situaciones. Ahorita que lo comentó en relación con las familias, cómo a los niños, o sea, cómo llega a afectar tanto el que un niño pueda escuchar incluso un grito, maltrato, y yo creo que es algo tan fuerte no sé, el quedarse con esos sonidos y esa experiencia de escuchar, por ejemplo, a que su mamá la están golpeando, o la están maltratando, o le están faltando el respeto. O sea, siento que son heridas que se quedan, no sé si para toda la vida, pero no sé usted, em, o sea, no sé si yo tengo así como, o sea, si tengo como más o menos idea o realmente es más fácil trabajarlo desde la infancia que ya a una edad, por ejemplo, ya adulta como nosotros. O sea, es como más eh, sería como más fácil tratarlo desde la infancia o es como más saludable a nuestra edad ya con una conciencia distinta. Mm, Gracias por la pregunta. Este, es más importante trabajarlo desde la infancia. Se dice que de los 0 a los 7 años es la etapa para criar, para educar, para formar en hábitos, en valores, en comportamientos, y después ya es como resbaladilla. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo lo hice bien de los 0 a los 7 años, lo demás ya es como ajustar algunos hábitos, costumbres y todo lo demás. Entonces, pero ¿qué pasa cuando una mamá tiene una mala conducta con su esposo, de agresión, de violencia, de lo que sea, y el niño le pregunta, ¿por qué mi papá te pega? Y la mamá no sabe ni siquiera explicarse y le dice, o frases como, es tu papá, déjalo, es una cuestión de adultos, no te metas, está enojado, viene cansado, em, tomó, y cuando toma se pone así, te quedó sin trabajo y y está frustrado. Entonces, todo ese tipo de cosas, los hijos se lo creen. Entonces, hacen como una vinculación mental de bebida igual a violencia, no trabajo igual a agresión, enojo igual a maltrato. Entonces, esto pasa porque sucede esto y no es cierto, ¿no? No es cierto. Tampoco se vale decir no pasa nada, hijo, vete a tu cuarto, porque sí está pasando. Entonces, lo que deberíamos de formar es a padres que tengan la capacidad para expresar sus emociones de forma asertiva. Sí, tu papá está enojado, no es correcto cómo lo está haciendo, pero se le va a tranquilizar. Ahorita te pido que tú te vayas a dormir y yo lo voy a arreglar con tu papá porque somos los adultos y tú no tienes nada que ver con esto, ¿no? Eso es muy complicado manejarlo con los papás. Afortunadamente, y Miss Lili lo platicará porque ella también es maestra, ¿qué pasa? Que cuando te dice un niño, cuando un niño no lo sabe cómo expresar con palabras, lo actúa y lo reacciona con actitudes agresivas. Es decir, si llega un niño y sin querer le toma a su compañerito sus plumones, por ejemplo, el niño que no le han enseñado a gestionar sus emociones, lo primero que va a hacer es arrebatarlo y va a decir, deja mis plumones, no son tuyos.
ratero, ¿no? No te metas. Y el otro que a lo mejor lo hizo sin ninguna malicia, se va a sorprender y le va a dar miedo. Ese que le dio miedo no se va a acercar al otro niño, pero no porque no lo quiera, sino porque sus actitudes le generan miedo. Entonces, el niño no va a saber por qué ya no tiene amigos. ¿Por qué no tenga amigos si en su casa eso es normal? Y entonces llega a su casa y le dice, mamá, me iban a quitar mis plumones y le dije que no, qué bueno, y le hubieras dado un golpe. Y son tus cosas, y no las compartas, y no las prestes, y que no sé qué. Entonces, fíjense cómo los niños tienen una información desvinculada y distorsionada de una misma realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde nuestra trinchera? Empezar lo que bien decías, es a abrir conciencia. A ver, ¿estuvo bien lo que hiciste? No, ¿por qué? Porque se lo arrebaté. ¿Me parece bien? ¿Cómo lo hubieras podido hacer diferente? Ah, ¿me das mis colores, por favor? Si los quieres usar, ¿me los puedes pedir, por favor? Sí. Entonces, lo estamos enseñando a que esa misma situación puede tener otras respuestas más favorables, pero se enseña con el ejemplo y se enseña en el momento en que están sucediendo las cosas. Pero no ayuda que lo niegue, no ayuda que lo justifique, no ayuda que lo minimice, ni nada de eso. Eso no ayuda, porque lo único que pasa con la mente del chiquito es que la va a interpretar de acuerdo a cómo lo siente. Entonces, sí es importante. Ahora, cuando estamos adultos, ¿sirve? Sí, por supuesto que sirve. Y todo el tiempo podemos estar en constante evolución. Pero tenemos que rescatar a ese chiquito. ¿Qué de lo que te pasó de pequeño, el día de hoy tienes enojo, culpa, vergüenza, resentimiento? ¿Qué? Ah, pues cuando mi papá me rompió mi dibujo enfrente de todo el mundo, ¿ok? Escríbelo, escríbelo. ¿Qué te molesta? ¿Qué te duele? ¿No? ¿Qué de lo que pasó en tu infancia te sigue doliendo? Porque es importante perdonarlo. Perdonar no quiere decir olvidarlo, no quiere decir justificarlo, quiere decir que en ese momento tu papá o tu mamá no tenía las herramientas suficientes para poder resolver una situación así, pero que hoy que tú sí las tienes, puedes defenderlo de otra manera. Porque cuando ya estamos en una edad adulta, ya no podemos juzgar, ni atacar, ni culpar a nuestros padres. Podemos decir, ellos con lo poquito que sabían, hicieron lo que podían. Pero hoy, yo como adulto, puedo hacer algo distinto por mí y conmigo para salvar a ese mi pequeñito niño interior. O sea, decirle, yo sé que te dolió, hijito, hijo mío, que es tú eres tu papá y tú eres tu mamá. Yo sé, hijo mío, que te dolió, que tu papá, que nuestro papá, porque ya estamos adulto y chiquito, que nuestro papá nos haya roto la hoja en la cara. Pero ¿sabes qué? Hoy ya no somos él. Ya no tenemos 3 años, ya no tenemos 5. Y hoy vamos a saber hacer las cosas diferentes. Entonces tú lo tomas de la mano a tu niño interior y le dices, todo va a estar bien porque ya estás acompañado del adulto. Yo voy a ser tu papá y voy a ser tu mamá por aquella vez que no tuviste papá y que no tuviste mamá. Entonces lo tomas de la mano de manera obviamente mental y lo cargas y lo arropas y lo abrazas por lo que no pudieron haber hecho por él. Eso de adulto. Y de niño, como lo que les estaba explicando, ¿no? A veces nos toca ver en el metro, por ejemplo, gente que empuja a un niño o lo empuja o lo zarandea y a veces no nos podemos meter porque a veces podemos correr el riesgo de que nos contesten feo, sí, que es lo de menos, ¿no? Si lo puedes hacer y decirle, señora, ¿le puedo preguntar algo o le puedo hacer un comentario o me permite intervenir? Si la señora te dice sí, está bien, ok, hazlo. Si te dice no es tu problema, ni siquiera lo intentes porque no está lista para escuchar. Entonces, a veces queremos apoyar, pero si la persona no lo necesita, o no, sí lo necesita, pero no está lista para escuchar y no quiere escucharte, lo va a tomar como una agresión y lo va a tomar como una, este, como siendo metiche, pues, ¿no? Y te puede llegar a contestar feo. Entonces, si está dentro de nuestras posibilidades, hagamos el cambio y siempre pidiendo permiso, siempre. A todos hay que pedirles permiso para cualquier cosa. ¿Me permites hacerte un comentario? Oye, fíjate que observé esto y quiero que mencionarte esto, ¿no? Es mejor a que las personas, hoy en día, desgraciadamente, y eso me choca, que las personas no te dicen lo que piensan, pero andan moviendo los ojos, pero andan hablando como entre líneas, pero andan hablando entre unas con otros de otros, y eso es muy doloroso,
porque la única persona que merece este, solucionar su situación es aquella que tiene el problema y a veces no van con la persona en cuestión, ¿no? A veces te digo Juan para que entiendas Pedro y eso no ayuda. Entonces, eso es lo que yo podría decir, César. No sé si aclaré un poquito tu pregunta. Sí, Juanita, totalmente. Muchas gracias, sobre todo por eso, porque no sé, de muchas cosas que he estado como investigando y también leyendo, se me queda mucho luego eso de que en la infancia, pues sí, los niños son como esponjitas que absorben todo y, por ejemplo, o sea, se me vino a la mente eso que dije, no, no, qué traumante y no sé, desde ahí luego se quedan muchas cosas que no, que se minimizaron, que no, no se trabajaron y pues se llega a la adultez con este tipo de situaciones en donde ya incluso a veces no se alcanzan a ver y hay que trabajar, o a veces incluso desde el dolor, desde lo que nos llega a pasar, Ujú. con experiencias en donde eh, se requiere, no sé, mucho valor y con mucha conciencia en decir justamente, ¿no? ¿Por qué me vinculo con personas así? O justamente hoy también vi una imagen que si gustan al ratito se las comparto, que dice, mi amor te presenta a mi ex y son exactamente iguales. Entonces se me hacen como, yo luego, quizá ahí lo ponen como incluso de un meme de risa, pero pues a veces sí es cierto. O sea, se cambia de rostro, pero no se cambia de persona, digamos, por dentro. Mismo infierno con Pero diferente demonio, ¿no? sí, justamente. Pero muchas gracias, Juanita, muchas gracias por el espacio. No, 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 al contrario. Dianita, Lili, Ivoncita, ¿algún comentario? Yo, Adelante. Juanita. Sí, adelante. Pues creo que de lo que estaban comentando, sí es cierto, me quedé pensando en muchas cosas. Y sí es cierto, por ejemplo, lo que comentabas al último, ¿no? De lo de nuestro niño. Por ejemplo, yo me acuerdo que toda la vida yo viví la violencia con mis padres. Mi papá golpeaba a mi mamá y pues yo lo veía, ¿no? Y hasta el extremo de pues dejarla sin ropa, la verdad, así, ¿no? Entonces, como que el hecho de normalizar eso, ahora en lo que te explicaba en el fin de semana, ¿no? Conozco mis emociones porque ahora entiendo que es una forma de inculcarme a mí el hecho de que yo fuera agresiva, porque yo toda mi vida, desde que tuve uso de razón, siempre mi papá me decía, no, con perdón de la palabra, no seas pensativa, ¿no? No te dejes, y cuando te digan algo, contesta, y no sé qué. Entonces fue una fuente de aprendizaje lo que yo tuve toda mi vida, ¿no? El aprender a normalizar la violencia. Y por otra parte, es cierto, ¿no? Yo entendí que muchas de las veces cuando no tenemos autoestima, bien cimentada, pues sí aceptamos relaciones que no deberíamos de aceptar. Te voy a comentar algo, ¿no? Pues no me da pena contarlo porque es parte de mi vida y ya lo sané y he empezado a sanarlo. Yo antes de conocer a mi esposo, pues tuve dos relaciones de personas que fueron casadas. O sea, a lo que yo voy es que acepté personas en mi vida que no me estaban sumando bien, ¿no? O sea, tan me sentía tan desvalida que aceptaba lo que llegaba, ¿no? Como hace rato lo comentaban. Y es cierto, no me acuerdo en qué parte fue en lo que nos estabas leyendo que decía, cuando tenemos una relación y hablamos desde la honestidad de lo que queremos y ya no queremos tener. Sí, es cierto, porque, por ejemplo, mi esposo y yo cuando nos juntamos, sí tuvimos esa plática. Por ejemplo, yo le decía, honestamente, ¿tú qué buscas en una relación, no? Y yo se lo puse igual, ¿no? Y yo quiero compartirte qué busco en una relación, ¿no? Desgraciadamente, a nosotros lo que nos ha pasado, y tú has conocido parte de nuestra vida, es que en mi caso, ahora me conozco, no es tanto que me la seré echándome la culpa, pero sí traigo más carencias emocionales yo, por lo que te comentaba, ¿no? De mis papás, de mi familia y todo, pues como que muchas cosas le cobré a mi esposo en ese sentido, pero en el sentido de pareja, cuando él y yo lo platicamos, sí es cierto cuando
pones en contexto qué necesitas. Por ejemplo, yo no necesitaba una persona que fuera casada, ¿no? Que me diera mi lugar porque me sentía con ese sentimiento y ese derecho de decir, es que yo sí valgo, ¿no? Te voy a comentar aquí en tono personal, decía yo, pues hablando hasta con Dios, ¿no? Decía que no va a haber una persona que realmente me quiera y me acepte. Y entonces fue cuando yo me puse una vez, ahora sí que ese chalequito de decir, no, es que yo tengo que decir lo que necesito y tengo que saber escoger esa persona que merezco tener, ¿no? Y creo que entiendo que sí, que mi esposo tiene sus heridas, sus carencias, que entiendo que yo también tengo las mías, que las mías son más profundas y que las tengo que trabajar y las he estado trabajando más y me conozco un poquito más, pero pero creo entender que no es tanto que dependamos de mi esposo, también lo que decías hace rato, ¿no? En lo que comentabas de no hacernos dependientes de, es que, ¿por qué él me ayuda a poner, no sé, ¿no? Un ejemplo, el gas, o por qué esto, por el otro, o sea, sí trato de hacerme dependiente de muchas cosas de la casa que yo pueda hacer, sin que él esté, para hacer esa autoestima, ¿no? Y decir, yo puedo también, ¿no? Y tener una relación más de compañerismo y no de dependencia, pero sí es complicado, sí es fuerte y sí es cierto, ¿no? Tendríamos que haber sanado nuestras heridas desde lo que hemos aprendido desde niños, ¿no? Y complicado porque, por ejemplo, mi mamá, pues no cree en las terapias psicológicas, mi papá, pues tampoco, entonces, pues es muy difícil que unas personas tan dañadas en este sentido, pues buscaran ayuda, ¿no? La ayuda la empecé a buscar yo, la solución la tuve que encontrar yo y encontrarme a mí misma, pero ahora pues los acepto, perdoné a mi papá, lo quiero mucho, a pesar de la vida que él lleva, pues no estoy muy de acuerdo, pero lo acepto y acepto cómo es sus relaciones que él lleva, mi mamá también, y trato de pues más bien enfocarme en mi matrimonio y salir pues airante, ¿no? De todo eso que vivimos en atrás, pero pues es una lucha constante. Complicado, sí. Difícil, ya no quiero poner la palabra difícil, creo que se vuelve difícil cuando no lo quieres hacer. Pero cuando te haces consciente, yo creo que tendríamos que hacer esa conciencia y seguir adelante. Pero es lo que les puedo compartir, Juanita. Uy, qué bonito, Imoncita. Es que de verdad es lo que yo siempre he dicho. Este es un espacio de construcción, no es lo que yo les diga, es lo que ustedes aportan, porque esto es oro molido. Esto que estás comentando, primero, gracias porque se llama abrir tu parte vulnerable, ¿no? Y eso es algo que se agradece mucho. Retomando tres puntos que dijo Ivoncita, es uno, fíjense qué interesante. Reconozco que en mi familia había maltrato y violencia. Ese es el punto número uno. Y eso no lo quiero más en mi vida. A veces reaccionamos de manera diferente a nuestros padres. A lo mejor si mi papá y mi mamá peleaban con gritos, groserías y empujones, yo cuando no lo he sanado, voy a llegar a mi matrimonio, pero de otra manera violenta. Hacer, a lo mejor descalificando, a lo mejor sintiéndome ofendida, a lo mejor siendo caprichosa, a lo mejor poniéndome de víctima, determinadas cosas, siempre nos va a pasar. ¿Qué pasa cuando nuestras heridas no están sanadas? Lo que no sanamos repetimos. ¿Cómo se sana una herida? Primero identificándola, ¿de dónde viene? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me molesta esto? ¿Qué cosas en mi vida me hacen que reaccione así? ¿Por qué? Ajá, cuando uno identifica cómo reacciona ante diferentes eventos, ahí está, de verdad, la clave para empezar a sanarnos. En lugar de negarlo, oye, te vi enojada, no, no es cierto. Oye, sí te pusiste como violenta, no, hasta le contestaste feo, no, no le contesté mal. Si no lo identificamos, si no lo reconocemos y si no le ponemos nombre, no vamos a poder hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, eso es el punto número uno. Punto número dos es lo que decía Ivoncita, ser consciente. Hacerlo inconsciente, consciente. Lo inconsciente es aquello que hacemos sin pensar y el consciente es lo que hacemos ya con pleno juicio de nuestro actuar. Entonces, eso es importante también.
¿m? Y el tercer punto, que también me parece muy importante, es el perdón. Mis papás tuvieron su historia y, y yo no voy a cambiarlos a ellos porque son adultos, porque no quieren. Pero cuando uno cambia, el resto se modifica, siempre. Porque hasta te dicen, órale, antes te enojabas y ahora ya no. Órale, antes gritabas, ahora ya no. Órale, ahora llegas sonriendo siempre y antes venías de mal humor. Ujú. Algo te pasó, algo comiste, a dónde fuiste, con quién platicaste, porque nos vemos distintos. Cuando estamos sanando nuestras relaciones sociales y laborales y familiares, los notan. A lo mejor no lo van a decir, pero ¿qué creen? Que la manera en cómo se acercan a nosotros ya no es la misma, ya es con otra situación, ya es con otra actitud, ¿no? Ya es como lo que decía el otro día Dianita, ¿no? A lo mejor soy muy pegada a mis papás, pero ahora que se dan cuenta que puedo yo llegar sola y que puedo salir sola y que puedo yo darme espacio sola, pues ya confían en mí, no se lo tengo que decir. Lo están viendo, lo están viviendo, pues. Entonces ya tienen una actitud diferente conmigo. Entonces, eso es muy importante. No cambiemos a los demás, cambiemos nosotros y entonces irradiemos esto en los demás. Es como cuando nos da, cuando tenemos ¿cómo se llama esto que cuando tienes sueño? Em, que dices, ah, estoy bostezando. Un bostezo se contagia, pues que no se contagien las buenas acciones, ¿no? Entonces, muchas gracias, Simoncita, por expresar esto. Gracias por estar No, en el pues, camino del crecimiento también. Gracias. gracias, y sí, sí, sí recuerdas muchas cosas, todavía duelen, pero quiere uno salir adelante, es a buscar esa ayuda. Y vas muy bien, vas muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Dianis, Lili. Oh, sí, sí, Juanis, pues igual yo me siento identificada, bueno, con Ivonne y también recuerdo que al inicio de la sesión Osvaldo comentaba que bueno, pues de generación en generación, pues vamos transmitiendo como esa parte, bueno, la cuestión de la violencia y creo que, bueno, me parece que es común ahora que lo, que lo comentamos, bueno, es más común de lo que parece, o al menos en mi caso sí también, pues también vi como mi abuelito paterno igual como maltrataba a mi abuelita y cómo ella llevó pues toda la situación de sus hijos, de su familia. Y entonces si lo pienso, pues también lo se ha replicado pues en sus hijos, en sus hijas, en alguna manera, de alguna manera. Y también a veces puedo verlo en algunas primas, ¿no? Bueno, en una prima solo en este momento pienso en específico en en una de ellas donde también ha vivido violencia con su pareja, pero también ahorita que en la plática pues estuvo muy interesante ver que no solo es física, bueno, que no solo puede ser física la violencia, ¿no? Sino también eh, pues psicológica, emocional y puede ser tan sutil que bueno, qué bueno que podamos hablar de este tema, de hablar de esas heridas y de poder sanar. em, y de poder hablar de la otra parte, de la otra cara de la moneda, de decir, bueno, eso ha pasado, pero pues como un eslabón de la cadena, siento que podemos sanar esa parte porque me parece lo que platicabas, lo que comentabas, Juanis, que si uno cambia, pues también va a ir sanando, pues la parte, pues, no solo sana digamos, el miembro de la familia o el elemento de la familia que lo hace, sino pienso que todo su entorno alrededor, porque primero nos estamos reconociendo en este sentido de sanar, de llevar acciones a cabo para amarnos, o sea, en este caso para amarme a mí mismo o a mí misma y posterior a esto, pues eh, ya con base en esto, ya ahora sí ver, como decías, Juanis, bueno, en cuestión pareja o en cuestión amistad o relaciones incluso laborales, bueno, sociales en general, ver cómo elegir pues a a las personas que nos hacen sentir bien, porque primero nosotros ya nos estamos dando eso que merecemos, eso que me agrada mucho esa frase
que nos comentas cuando nos dices que hay que, pues hay que elegir, no desde la necesidad, no desde la carencia, no desde el miedo o desde, como, pues sí, exacto, carencia, miedo, así de decir, es que no tengo esto y si no lo tengo yo, lo tengo que, es importante complementarlo con otro. Bueno, yo así, siento que así había sido en mis relaciones anteriores, como que, pues esa parte de mis heridas, de la autoestima y demás, que no había yo, pues, trabajado, sí, sí puede ser como que elegía personas que yo misma, pues, idealizaba, en ese sentido de, wow, él sí puede y yo no, y yo, él sí tiene esto, o no sé, y yo no, ¿no? Y si la otra persona lo tenía, entonces yo me relacionaba con personas así de, ah, wow, esta persona tiene lo que a mí me hace falta, pero en mi caso, pues con terapias también de psicología, sí, terapia psicológica y demás. En alguna ocasión algún psicólogo me dijo, bueno, entonces te voy a dejar de tarea esto, me dice, vas a escribir cuáles son pues tus cualidades, o sea, como ver qué es lo que tienes y cómo las vas a desarrollar y así, es buscar dentro de mí qué es lo que tengo, mis herramientas, mi lado fuerte, bueno, y que todavía sigo, porque digo, no es un trabajo que se haga, bueno, para mí yo así lo veo, no es un trabajo que se haga de como una varita mágica de un día para otro, pero sí ir viendo y me encanta esa parte que nos dices de date lo que quieres, ábrete bonito, ámate, así como eres. Incluso hace algunos meses, bueno, al final del año pasado, me acuerdo que un paciente se acercó conmigo, él ya pues ya como le llamamos adulto mayor, ¿verdad? Ya una persona con experiencia y me decía él, dice, yo que él hacía lo que le gustaba y que me daba tres consejos. Me dice, haz lo que te gusta, porque él me decía que él le gustaba litigar, se levantaba temprano, se activaba físicamente para caminar. Dice, y no te juzgues, me acuerdo de eso, me dijo, sonríele a la persona a la primera persona a la que veas y no te juzgues, o sea, no juzgues cómo te ves, pues es como lo que nos comentabas, ¿no? A ser amable con uno mismo, en mi caso, yo siento que yo soy como, conmigo, soy como así, bueno, como exigente, así mucho y dura y así, pero digo, bueno, también es ir rompiendo como esa parte y como dices tú, Juanis, darme lo que quiero y antes, sí, igual yo pensaba, ay, como decías tú también en el conversatorio, ¿no? Pues no tengo con quién ir y me sentía triste y así. Y, y yo decía, ay, no, y ahora es como, oh, qué bien, bueno, me ha agradado salir y caminar conmigo y ir hacia donde yo quiero y no tener que quedar bien con nadie más que conmigo y decidir y conocerme y saber qué es lo que quiero, saber qué es lo que me gusta, comer. Ha sido muy bonito, o sea, ha sido una etapa donde como de estar sola y de sentir vacío en algún momento, pues como que empecé yo a salir y a conocerme y pienso que eso es algo muy bueno, conocerse y pues, como dices tú, hablarse bonito y no esperar a que el otro lo haga, porque incluso yo creo que entre pareja no está padre como decir, bueno, pues ya tengo a mi pareja y pues ya te toca a ti. Creo que esa era mi actitud, así como ya te toca a ti resolver todo, ¿no? O sea, si me siento bien, casi incluso si tengo todas las carencias que tenga, o sea, eso yo creo que no es responsable, al contrario, es como, aun cuando uno esté solo o tenga pareja, pues hay que hacerse responsable de uno mismo en muchas circunstancias, en muchas situaciones, como nos decías, incluso económicamente, porque el que no trabajemos en las carencias, le damos oportunidad a otra persona pues para que ahí, o sea, por ahí, ¿no? Así de no quiero trabajar en mis carencias y tú me tienes que resolver, pero entonces el otro se cansa. No sé si eso también sea parte de que genera la violencia, ¿no? Decir, ay, ahora tú me tienes que llevar o tú me tienes que cargar y pues no, para nada, ¿no? Además, creo que no es nada sano porque algo que alguien puede hacer por sí mismo debe hacerlo. Bueno, claro, también vas a estar para apoyar cuando el otro necesite, pero también permitirle hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, pues ya yo con lo que me quedo es con esa parte de hablarse bonito y elegir
desde tratarse bien y elegir desde la libertad y desde el merecimiento. Eso me agradó mucho y pues y gracias por compartir lo que han compartido y por poder compartir también lo que, lo que yo también pues he vivido o lo que he visto en todo esto de la violencia. Gracias, Yanis. Fíjense qué bonito lo que también comenta Yanis, ¿no? O sea, vio la violencia en sus abuelitos, pero no la ejerce y la puede identificar. Eso es que es lo más importante, identificar. Y saber que todos hemos pasado por momentos donde hemos querido pertenecer, donde hemos querido que nos incluyan, pero identificarlo y decir, me voy a pertenecer y me voy a identificar con aquellos que me conozcan, porque no hay nada mejor que presentarnos como somos y vamos a traer a aquellas personas que comulguen mucho con quienes somos y no pretender encajar en espacios donde no tenemos nada que ver. Esto es muy importante. Y, y de verdad el cambio empieza por uno y entonces esto se va multiplicando. Y lo decíamos el otro día en el taller, el fin de semana, ¿no? Decía, este, esta parte de en una relación son 50-50 no es cierto. Algunas veces tu pareja está en un 20 y tú estás en un 80 y lo ayudas. Y algunas veces él está en el 10 y tú estás en el 90 lo ayudas. O algunas veces tú puedes estar en el 5 y el otro en el 95 y te va a ayudar. Eso es la reciprocidad. Porque no es cierto que estamos siempre en 50-50. Habrá cosas que tú pidas ayuda y no desde la necesidad, sino desde la confianza. Y también el otro las puede pedir desde la confianza. Lo importante aquí es que siempre sea recíproco. No siempre damos lo mismo. A lo mejor tu esposo es muy bueno administrando las finanzas y tú eres muy despilfarradora, ¿no? Y ahí te va a ayudar. Pero a lo mejor tú eres muy buena organizando eventos y administrando la casa y él no es muy bueno. Entonces ahí se ayudan. Pero ayudar no quiere decir cargarle la mano al otro. Ayudar es, te ayudo, te apoyo, nos apoyamos en aquello en lo que necesitamos más ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí más o menos iba, pues a lo mejor fuimos poquitos, pero valió la pena también porque pudimos hablarlo y expresarnos un poco más ampliamente. Y bueno, si están de acuerdo, el próximo, no sé si en 8 días o 15, Isra está enfermito. Ahorita está un poco malo de la garganta, de acuerdo a como él nos diga. Si nos vemos para que vean la película y podamos ampliar más este tema que pues como siempre les he dicho, ¿no? Construye. Lili se tuvo que salir, que es una compañía de la escuela, este, pero siempre me dice, me nutro de lo que escucho de los demás, ¿no? Y este es un espacio de apertura, donde todos podemos hablar sin sentirnos juzgados, y si se llegan a sentir alguna vez así, háganmelo saber. Pero hablar también es sanar. Así que pues muchísimas gracias. Isra, ¿quieres comentar algo? Ok, en 15 días. Pues agradecerles a todos su presencia. Ahí les volveremos a compartir la página. Una disculpa por estar así medio distanciado, pero sí ahorita ando creo que hasta con fiebre, pero ya me inyectaron y toda la cosa. Pues ahora sí que ver la película y pues sentir y ver en qué tanto nos podemos identificar en ella, ¿no? Yo sí la vi y pues ya estaremos listos para platicarla, ¿no? Gracias a todos, gracias por su asistencia. Esto pues se queda grabado, después lo subimos a YouTube y pues quien lo quiera compartir se les agradece, la verdad. Bonita noche. Bonita noche. Gracias por el esfuerzo, Isra. Gracias. Gracias, César. Gracias, Ivoncita. Gracias, Denise. Gracias porque esto es compartir tiempo y es un regalo muy importante. Yo sé que hoy es miércoles de ceniza y que por eso seguramente muchos están en la iglesia o haciendo otras cosas, pero el que estén aquí, de verdad es un regalo muy bonito. Sí, Ivoncita, querías decir algo. No, nada más igual darles las gracias, que tengan bonita noche y nada más el último comentario era que ahora entiendo por qué muchas veces mi esposo bromea conmigo y no, a veces sí estoy como que en ese punto de entenderlo y a veces como que no, pero creo que sí son las mismas carencias que estábamos platicando. Nada Sí, más por eso, pero también igual muchas gracias por el conversatorio, la verdad es que es un regalo y
Y de verdad, gracias a todos. Igual también me nutro de todo lo que comentan y también que tengan bonita noche. Bonita noche, Moncita. Gracias por todo. Un beso, un abrazo y estamos en comunicación. Y voy a volverte a agregar, Moncita, en el grupo. Ah, sí, sí estoy. Ok. Creo que sí estoy. ¿Sí? Ok. Bueno, Por sale y toca vale. lo mejor. Porfa. Bueno, cualquier cosa. Un abrazo muy fuerte y Dios los bendiga. Y nos vemos Gracias. en 15 Muchas días por aquí. gracias, Juanita. Gracias, Gracias, César. Gracias, César. Muchas pasen Gracias, bonita Diana. gracias. noche. Que estén bien, Gracias a bonita Gracias, lo ustedes. noche. mejor. Gracias Un igualmente. besito. Bye. Bye. Bye, nos vemos en el siguiente conversatorio. Sí.